El día de hoy voy a hablar de tipo de instalaciones eléctricas. En los tipos encontramos de alta y media tensión y de baja tensión. Esto lo vamos a verificar por su tensión. En las de alta y media tensión, estas son de gran potencia y tienen además grandes pérdidas de energía por el calentamiento de los conductores. Esto, como pues ya sabemos, es el efecto Joule cuando hay calentamiento en los conductores. La diferencia potencial en este tipo de tensión, la máxima es entre los dos conductores, debe ser de superior a 1000 voltios o 1 kilovoltio. Principalmente esta se usa para grandes consumidores industriales o para industrias. En esta clase de instalación eléctrica, el cliente es el propietario del transformador reductor y del equipo de switcheo necesario para operar los circuitos. En todas las instalaciones eléctricas de subestaciones industriales se requieren fusibles, limitadores con corriente para medir la tensión, que son utilizadas como dispositivos de protección contra sobrecorriente en las instalaciones eléctricas. Asimismo, en este tipo de instalaciones, la corriente es trifásica, en donde se requiere el funcionamiento de máquinas o motores de gran tamaño. En este tipo de corrientes se emplea 3 conductores. Bueno, ahorita vamos a verificar las de baja tensión. Bueno, estas de baja tensión, estas son las instalaciones que se usan y son más comunes en su uso doméstico y comercial. La diferencia de potencia máxima entre los conductores es inferior a 1000 voltios o 1 kilovoltios, pero tiene que ser superior a 24 voltios. Asimismo, en este tipo de instalaciones, la corriente es monofásica, en donde la electricidad se construye a través de 2 conductores que salen desde el medidor que coloca la empresa eléctrica. Y por último, pues vamos a ver también, pues se la coloqué, la de muy baja tensión. Estas son instalaciones poco empleadas debido a que la diferencia máxima de potencia entre los 2 conductores, ya que tiene o es inferior a 24 voltios. Con este tipo de instalaciones la electricidad no se puede usar artefactos con gran potencia, ya que se quemaría el circuito. Asimismo, pues voy a colocar un pequeño ejemplo donde se puede ver estos dos tipos de las dos principales que se están utilizando tanto en la industria como en el comercio. Bueno, ahorita voy a hablar de los elementos constructivos en una acometida aérea y subterránea. Como podemos ver, los componentes de estas dos acometidas es el punto de alimentación, los conductores, los ductos, tablero general de acometidas, el interruptor general y el armario de medidores. Bueno, en la acometida aérea, como podemos ver, esta procede de una red de distribución aérea con poste. Asimismo, en esta acometida tenemos los siguientes materiales, que son el arranque plástico para cable trenzado, el tensor de acometidas, el chazo metálico de expansión para perna de 5 octavos, el capacete galvanizado, la boquilla en PVC media, los metros de tubos metálicos de galvanizado IMC o rígido de 3/4, la boquilla galvanizada,
y los metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico de 600 voltios de 2x8 AWG. Asimismo, entre estos materiales también tenemos los de medición, que son el interruptor termomagnético. Este debe dimensionarse de acuerdo a la carga, el medidor de energía activa y la caja de medidor. Y en la puesta a tierra, también, como usted ya sabe, esta también tiene puesta a tierra. Tenemos los metros de tubería PS en conduit tipo liviano de media pulgada y el soporte de ángulo de 3/4 por 3/4 por un 16 por 1000 metros galvanizado según la norma NTC 2076. La varilla de puesta a tierra de 5/8 por 2,44 metros. El conector para la varilla a tierra de 5/8 y los metros de alambre de cobre calibre 8 AWG. En esta cometida, como usted sabe, como es aérea, esta debe tener la altura mínima sobre el nivel del piso en puntos de retención o hasta parte inferior de la curva del goteo de 3 metros. En vías residenciales y comerciales sin tráfico de vehículos, con poco tráfico debe ser de 3,6 metros y en vías con tráfico pesado es de 5,5 metros. Asimismo, para la ubicación de las cajas de medidores se tomará como altura de referencia entre 1,5 y 1,7 metros para el visor del medidor más alto. Si la parte de la caja queda ubicada en una altura menor de 80 centímetros, se podrá adicionar una reja metálica frontal para la protección contra impactos. En esta cometida aérea, la caja de medidor con puerta plana monofásica es para empotrar la caja de medidor con tapa removible monofásica. Se instalará sobrepuesta en pos o parcialmente empotrada. Solo se permitirá cajas sobrepuestas en fachadas si se encuentra dentro de conjuntos cerrados. El calibre de la cometida depende de la carga. En caso que la conexión a tierra no sea empotrada, debe ir en un ducto galvanizado. Asimismo, esta cometida aérea debe tener dispositivos botaagua u otro medio para impedir la entrada de agua en la canalización de los conductores de entrada. El espacio debe ser adecuado para la instalación del equipo de la cometida. La canalización desde la conductela hasta el equipo de medición y desconexión. La conexión de la empresa eléctrica debe hacerse en los cables que salen de la conductela, por lo que se alambra hasta ese punto. Se debe dejar una longitud mínima de 30 centímetros de conductor para la conexión con la empresa eléctrica. Cuando se requiera la fijación de los conductores de la cometida a la residencia u otra estructura, debe hacerse por debajo de la conductela. Los calibres de los conductores de entrada de la cometida no deben ser menores que el calibre 8 AWG para cobre o 6 AWG para aluminio, y sus equivalentes son en milímetros cuadrados cuando se conecten instalaciones que alimenten cargas limitadas a un único circuito de iluminación o tomas de uso general. Se podrá usar un calibre menor, pero nunca inferior al de 12 AWG de cobre sólido o equivalente. Los dispositivos de conexión, la unión entre los conductores de entrada y los conductores de acometida deberán de efectuarse de tal forma que se asegure un contacto firme entre ellos.
Para esto, la empresa eléctrica utilizará los dispositivos de conexión adecuados para cada caso. Bueno, ahorita voy a hablar de las acometidas subterráneas. Las acometidas subterráneas de baja tensión, o la acometida siempre será subterránea para cargas mayores a 35 kW y menores a 225 kW. Desde redes aéreas, la acometida siempre será subterránea. Esta acometida, pues como vimos en la anterior acometida, también tiene unos materiales, los cuales son la caja de inspección sencilla, la caja de inspección para AP y para acometidas de ET, el barraje preformado de baja tensión para 6 salidas de 175 a 600 voltios, el barraje perforado para baja tensión para 6 salidas de 500 a 600 voltios, los metros de cable de cobre mínimo calibre AWG aislado a 600 voltios, los metros de ductería PVC conduit tipo pesado mínimo de 3/4 o 1 pulgada, la boquilla en PVC mínimo de 3/4 o 1 pulgada, codo de 90 grados para conduit de PVC de 3/4 o 1 pulgada. En la medición tenemos medidor de energía activa, tarifa sencilla, 1560 de 15-60 amperios y de 120 voltios, la caja para medidor y los interruptores termomagnéticos, los cuales deben ser los cuales se deben dimensionar de acuerdo a la carga. Y para la puesta a tierra debe tener conector para varilla a tierra, los metros de tubería PVC conduit de tipo liviano de media pulgada, la varilla de puesta a tierra de 2,44 metros, la boquilla en PVC de media pulgada y los metros de alambre desnudo de cobre calibre 8 AWG. Para esta acometida subterránea, la ubicación de las cajas de medidores se toman como altura referente entre 1 a 1,5 y 1,7 metros para el visor del medidor más alto. Lo mismo que en la aérea, si la parte inferior de la caja queda ubicada en una altura menor a 8 centímetros, se podría adicionar una reja metálica frontal para la protección contra impactos. La caja de medidor con puerta plana monofásica es para empotrar la caja de medidor con tapa removible monofásica. Se instalará sobrepuesta en poste o parcialmente empotrada. Solo se permite caja sobrepuesta en fachadas si se encuentra dentro de conjuntos cerrados. El listado de materiales se debe precisar de acuerdo con las necesidades del cliente. En caso de que la conexión a tierra no sea empotrada, debe ir en ductos galvanizados. Asimismo, los tubos que van canalizados deben instalarse a una profundidad mínima de 15 centímetros del nivel del suelo. Esto con algunas especificaciones técnicas que debemos tener en cuenta. Asimismo, en áreas donde haya circulación de vehículos intensa, tales como calles, autopistas, camiones, alambres, entradas de autos y parqueaderos, la profundidad mínima debe ser de 60 centímetros. Y en ambientes altamente corrosivos, la tubería expuesta debe ser resistente a esos tipos de ambientes. Por otra parte, pues
como pues ya hablé de las dos acometidas, tanto aérea como subterránea, quiero decirte que estas dos acometidas manejan manejan los mismos elementos constructivos, en donde pues ambas, como podemos ver, la composición de las acometidas eh, son las acometidas, está conformado por los siguientes componentes, que son el lado suministradora, el punto de alimentación, los conductores, los ductos, los tableros de general de acometidas, el puesta a tierra, eh, el interruptor general, también tiene un puesta a tierra interna como externa, los gastos por último pues hay que tener unos gastos y el armario de medidores. Bueno, le agradezco por esta exposición y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias.